Nacho, si está, la reunión se está grabando. Continuar. Ok, no sé qué sucedió ahí, pero ahí vamos. Oremos al Señor. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos regala, Señor Dios. Gracias por esta mañana también, Señor Dios, donde podemos ver su misericordia, Señor Dios. Desde la mañana, Padre Celestial, gracias, tenemos vida, Señor Dios. Nos cuidaste del ladrón, Señor Dios, gracias, Padre. Eres bueno, Señor. Nos cuidaste en nuestra vida, Señor Dios, y siempre lo haces, Padre eterno Dios. Señor, te pedimos en este tiempo que seas tú guiándonos en la clase, que me guíes a mí, Señor Dios, a ser claro también en lo que es el contenido que vamos a ver el día de hoy, Señor Dios, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor Dios. No sirve de nada que tengamos tan solamente la teoría, Señor Dios, sino que lo que realmente produce cambios, Señor Dios, es la práctica de tu verdad, Señor Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos, Señor Dios. Así que te pido, Señor, que nos guíes en este tiempo a tener ese corazón, Padre Celestial, para poder vivir, Señor Dios, esta gran verdad de la creación. Señor, en tu mano dejamos lo que es esta escuela bíblica, Señor Dios, y también te pedimos que apures los pasos de los hermanos que se van a estar añadiendo, Señor Dios, para que puedan también ahí ser edificados con tu palabra. Señor, en tu mano es este tiempo, y todo esto lo pedimos, Señor Dios, y agradecemos de antemano, en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Génesis, los orígenes fundamentales de la redención. Ya en la primera clase estuvimos viendo lo que es lo general de lo que es este estudio. Déjeme ver si se está grabando. Sí, yo estoy grabando. Ahí. Nacho, está grabando, ¿verdad? Sí. Vale. Es que no veía el logo ahí de grabación, pero ahora sí que sí. Gracias. Gracias por esa confirmación. Hay que sacar la que está encima. Sí, ahí está. Ya lo vi. Gracias, hermana Miriam. Bueno, la primera clase ya vimos como un panorama general también, propósitos teológicos, específicos también, respecto a lo que es el libro de Génesis. Los orígenes de muchas cosas también se ven en este libro. Y ya la segunda clase ya comenzamos a ver lo que es la creación, derechamente. Vimos que el ser humano es creación de Dios. Todas las criaturas son creación de Dios, no son producto de la evolución, sino que Dios creó todas las cosas y lo hizo en un método que también estuvimos viendo relacionado a lo que es la creación por fiat, que es por el decreto de Dios, por la declaración de Dios que fueron creadas todas las cosas. Dios dijo y fue hecho. Esa es la autoridad de Dios. El omnipotente Dios creó todas las cosas en 6 días literales de 24 horas. Es un patrón que también nos dejó a nosotros, la humanidad, para la semana. Y a la vez también entendíamos que Él creó todo de la nada. Y ahí recordamos lo que es ese término en latín que es creación ex nihilo. De la nada Dios creó todo, es el único que puede hacer posible aquello. Dios, nada ni nadie, puede hacer posible eso. Y ahí estuvimos viendo también y desarrollando lo que es esos aspectos de la creación ex nihilo y también lo que es la creación por fiat. Y también terminando lo que es esa clase de la semana antepasada, estuvimos viendo lo que está relacionado a lo que es los profetas y los siervos de Dios en relación a considerar a Dios como creador de todas las cosas. No sé si lo recuerdan, lo tienen en su guía. En la guía aparece también lo que es también importante para los profetas, lo que era importante también para patriarcas respecto a lo que es señalar a Dios como el creador de todas las cosas. Vimos varios ejemplos, pero específicamente nos centramos en un ejemplo en relación a que Dios es creador de todas las cosas, por lo tanto superior a los dioses, superior a aquellas imágenes las cuales son hechas de la creación. Dios es creador de todos los seres vivos, por lo tanto está por sobre todos los dioses que son imaginación del corazón del ser humano. Y ahí uno ve también que Jeremías, Isaías utilizan también lo que es el título de Dios como creador de todas las cosas para ponerlo o presentarlo como preeminente sobre los dioses que los israelitas estaban también adquiriendo para sí. Así que ahí vimos también un hecho práctico respecto a lo que es conocer también a este Dios creador. Es el Dios creador que nos da seguridad, nos da también la tranquilidad de que Él es el soberano creador de todas las cosas. Por lo tanto, Él también nos dará juntamente todas las cosas también. Si nos dio la salvación, ¿cómo nos dará también tantas cosas? Dice el Nuevo Testamento. Así que si a Él le pertenece todo, todo lo que concierne a lo que le pertenece a Él será también ahí para nosotros en un sentido.
Ahora, el día de hoy seguimos con lo que es la creación, pero vamos a estar viendo detalles de lo que es los días y específicamente también ahí la creación de algunas cosas en un orden específico, ¿sí? Por ejemplo, en el primer día, en el segundo día y en el tercer día, donde se señala también ahí atmósferas que creó el Señor, y lo que es el cuarto, el quinto y el sexto día, que tiene una relación también con lo que es llenar esas atmósferas que creó el Señor, ¿sí? Bueno, yo agregué acá esta tabla, simplemente hago un paréntesis para resumirle también que estamos en la historia primitiva. Y ahí los eventos predominantes de la historia primitiva son la creación del universo. Y ahí estamos centrándonos desde la semana pasada. Detalles del principio de la creación del mundo. ¿Sí? Esto ya es el capítulo 1. Vamos a ver ahí algunos detalles de la creación. En el primer día, a grandes rasgos, usted puede ir a Génesis también y corroborarlo, obviamente. Se va a dar cuenta que en el primer día Dios dice sea la luz. Y Dios crea la luz. Así que ahí podemos ver que dentro del primer día está la creación de la luz, la separa de las tinieblas. Y obviamente es también el marco para lo que es también después ver la tarde y la mañana, que ahí obviamente ya con la existencia de la luz ya puede haber una medida en relación a los días o específicamente tarde y mañana, y ahí por lo menos se puede entender que en el primer día, la primera tarde y la primera mañana fue la creación de la luz, ¿sí? Específicamente en el segundo día viene lo que es la creación del aire y del agua. Dios crea lo que es el aire y el agua, eso está en el versículo 6 y 7 de lo que es el libro de Génesis, capítulo 1. Y ahí vemos también a grandes rasgos lo que es estos lugares también donde después, ya vamos a ver eso, van a ser habitados también por otras criaturas, por otra creación de Dios. El segundo día, entonces, a grandes rasgos, podemos ver que está la creación del aire y la creación del agua, todos objetos materiales. Y en el tercer día, Dios crea la tierra y las plantas. Bueno, derechamente se deja ver la tierra, y ahí vemos también lo que es las plantas. La tierra va a cumplir un propósito específico, y las plantas también van a cumplir un propósito específico, como también el aire va a cumplir un propósito específico, como el agua y también la luz van a cumplir un propósito específico por Dios. Pero Dios, dentro de lo que es este capítulo 1 de Génesis, tiene un orden. Él parte creando la luz, después lo que es el aire y el agua, después lo que es la tierra y las plantas. ¿Sí? Esto es detalles de los primeros 3 días de la creación de Dios. Ahora, en el cuarto día, uno puede a ese cuarto día asociarlo con el primer día, por eso lo puse al lado, para que se den cuenta. Bueno, yo llamé atmósferas o ambientes, puede ser, pero por ejemplo, en el primer día Dios crea la luz, ¿sí? Ahora el cuarto día puede ser algo paralelo, en el sentido de que ahora va a llenar lo que es estos ambientes que ya les señalé, o en el caso del cuarto día va a mostrar lo que es el reflejo de esa luz por medio de lo que es las lumbreras. El cuarto día, Dios crea las lumbreras. Y uno dice, entonces, ¿cuál es el parámetro del primer día en relación a lo que es la tarde y la mañana? Bueno, para el Señor, obviamente, está determinado también lo que es su proceso de tarde y mañana respecto a lo que es esa luz que Él crea en el primer día. Ahora, aquí el punto de las lumbreras que son creadas en el cuarto día tienen relación ahora ya a tener un objetivo específico de canalizar lo que es esa luz que Él crea y, obviamente, dar lo que es el calor suficiente de parte de lo que es el sol, y también ahí la luz reflejando la luz del sol también en lo que es la noche. Así que el cuarto día, esto es el versículo 14 y 15, vemos también lo que es la creación de las lumbreras. Ahora, el quinto día vemos las aves y los peces, que vendrían a ser aquellos que llenan lo que es el aire y el agua del segundo día. Y es muy interesante cómo el Señor hizo todas las cosas. Prepara todo el ambiente para luego colocar el contenido que va a estar viviendo en esos ambientes, y de esa manera ya
poder ver también a sus ojos la vida también de su creación. Y eso es tremendo. En el quinto día crea las aves y los peces, llenando también lo que es el aire y también las plantas. O sea, y también el agua, mejor dicho. Sí, eso es en el versículo 20, el versículo hasta el 23, vemos eso. Y en el sexto día, hermanos, crea los animales y el hombre. Y ahí vemos que los animales también, dentro de todo, están habitando lo que es la tierra. Ellos también son aquellos también que consumen de lo que es las plantas. De hecho, el mismo ser humano también debía explotar la tierra a libertad, si Dios también lo determinó en el mandamiento al hombre. Debía sojuzgar la tierra. Por lo tanto, vemos que parte de lo que es la existencia del hombre es para poder estar en la tierra y trabajar esa tierra y a la vez también administrar también lo que es la flora. Y ahí vemos que el Señor ahí llena lo que es la tierra y lo relacionado a las plantas también con animales y el hombre. Eso es más o menos un orden. Hay varios hermanos que concuerdan con lo que es este orden también que el Señor determinó en relación a la creación. Dios es un Dios de orden, hermanos, no es un Dios de caos, no es un Dios de Big Bang, sino que es un Dios ordenado. Y derechamente podemos verlo a la luz de Génesis capítulo 1 en relación también a lo que es estos 6 días de la creación. Interesante, yo tengo acá 2 libros, uno de Cliff Truman. Este es un hermano del Seminario Teológico de Dallas que hizo un comentario breve. No sé si usted me ve ahí, pero si no me ve, me puede poner ahí en fijo. Este hermano comenta también respecto a lo que es este orden también que el Señor señaló en relación a lo que es la creación. Y a la vez también este hermano se llama Génesis, la revelación del plan eterno de Dios, de Evis Carballosa, también señala un cuadro similar a lo que estamos viendo acá. Y hay otros hermanos, bueno, hay un profesor, se llama Mark Rubin, es un hermano norteamericano también, que él estuvo acá en Chile como misionero, ahora está en los Estados Unidos, también señala ahí lo que es este cuadro y el orden también que el Señor tenía en relación a lo que es su creación. ¿Sí? Y eso, a grandes rasgos, vendría a ser lo que es detalles de lo que es el principio de la creación del mundo. Bueno, los primeros días son días de preparación seguidos por 3 días de terminación. ¿Sí? Primeros 3 días, Dios prepara también ahí, como yo les señalé, los ambientes, y los otros 3 días llena también esos ambientes y vienen a ser lo que es los 3 siguientes días de terminación de la creación. Y eso es hermoso porque de hecho hay una evaluación también de parte de Dios, la vamos a ver ahí. La misma, déjenme, vamos a sacar acá esto, apagar. El mismo Dios evaluó también lo que fue su creación, él dice que fue bueno en gran manera, y a la vez también él señala de que hay un término a su creación, por lo tanto no hay más creación que la que se ve que es buena en gran manera. ¿Sí? No es que después Dios sigue haciendo bajo lo que es su omnipotencia procesos de evolución, sino que detiene su creación en lo que es el sexto día. Bueno, el procedimiento se ha movido desde los planos básicos hacia lo que está más alto, ¿sí? De lo más básico a lo más alto, proveyendo en primer lugar los esenciales para la existencia, tanto de las plantas como de la vida animal, terminando en el apogeo de la creación del hombre. Y ahí nosotros entendemos que el hombre es la corona de su creación, pero el previo a lo que es la creación del hombre le prepara lo que es también el ambiente, el lugar, el huerto de Edén, donde habitaría el ser humano y donde él explotaría también la tierra y donde también él mismo vendría a ejercitar también sus capacidades intelectuales que Dios le dio. ¿Sí? Por lo tanto, es un procedimiento de lo más básico a lo que es también lo más complejo en el sentido de la creación del hombre, y de esta manera podemos darnos cuenta de que Dios muestra ahí un orden de lo menor a lo mayor.
Bueno, la evaluación, eso es lo que ya estaba diciendo anteriormente, me estaba adelantando, pero Dios evalúa también lo que es su propia creación, y Él dice que todo lo creó bueno en gran manera. Todo era bueno, toda la creación de Dios era buena. No hay nada malo de parte de Dios, no hay ningún aspecto negativo en Dios. Recuerde, Él es Padre de luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Por lo tanto, su creación era buena en gran manera, porque era también algo que caracterizaba al Dios bueno, y que Él estaba creando todo de manera buena en gran manera. Perfecta. Esa es la evaluación de su creación en Génesis 1:31. Ahora, después de su creación viene lo que es el descanso de Dios. Y aquí hay algunos detalles también que son interesantes, están relacionados también a lo que es la ley. Recuerde que el libro de Génesis es la ley de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 primeros libros son la Torá, la ley de Dios, el libro mosaico. Y obviamente dentro de lo que es el libro de Moisés se ve también lo relacionado a lo que es el séptimo día, lo que es el descanso o lo que es el cesar de crear, porque la palabra descanso, Sabbat o Shabbat, viene de lo que es, su significado en sí del hebreo significa lo que es cesar, cesar de crear. ¿Sí? Bueno, el reposo de Dios en el día séptimo sugiere el don de ese, déjeme subir algo acá, sugiere el don de ese descanso al hombre, y ese séptimo día Dios lo hizo formar parte de la ley mosaica. Claro, vemos aquí en Génesis que aparece lo que es el séptimo día, donde Él descansó, donde Él reposó, donde Él cesó su obra de creación, pero ese es el argumento también teológico para lo que es el sábado, que los judíos también guardan hasta el día de hoy, y que es también propio para el descanso de los seres humanos. Por lo tanto, es un don de Dios, es un regalo de Dios para la humanidad que está en la ley, para que pudiese tener un día de descanso, y se vendría a ser lo que es el séptimo día, el sábado. Y además Él lo apartó, porque dice el texto que santificó el día sábado. Hermoso, hermoso. Bueno, la palabra clave aquí, como ya les señalé, es bien reconocido: descanso, Shabbat, descansar, Shabbat, el sábado. Ese vocablo en realidad significa cesar más que descanso, como es entendido hoy. Eso es algo también que debemos considerar de parte de la gracia de Dios, porque derechamente Dios no necesitaba descansar de lo que es un arduo trabajo. Recuerde que Él es omnipotente, Él no se cansa. Y de cierta manera aquí, simplemente en muestra de su gracia, en su don hacia los hombres, les da lo que es este descanso, cesar también las labores de la semana en relación a lo que es trabajo. ¿Sí? Bueno, no es el descanso en sí que el Señor lo hace porque se cansó, sino que ya derechamente es por don a los hombres. No es un vocablo que se refiera a remediar el agotamiento después de una extenuante semana de trabajo. No es así, está relacionado con cesar. El séptimo día de Jehová, el séptimo día Jehová cesó y reposó. Ese es Éxodo 31:17. ¿Sí? Vamos allá a ese texto. Éxodo 31:17. Dice lo siguiente: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Eso es interesante. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Sí? Y vemos también lo que es el texto de Éxodo 31:17 en cuanto a lo que es cesar y descansar. Bueno, continuamos. Ya vimos lo que es la creación, los ambientes que el Señor hizo, el contenido de esos ambientes, y también lo que está relacionado a la evaluación de lo que es esa creación de Dios, y después el descanso también de Dios. Ahora, al igual que el mismo libro de Génesis, vamos a hacer un énfasis en la creación del hombre. Si usted se da cuenta, el capítulo 1 habla de toda la creación, pero el capítulo 2 sigue hablando de la creación, pero ahora teniendo un énfasis en Adán y Eva, en los
hombres creado imagen y semejanza de Dios, que aparece en el versículo 26 y 27 del capítulo 1. Así que nosotros aquí también vamos a hacer ese énfasis también de la creación del hombre acá. Si Dios creó la tierra, la ordenó y llenó para que el hombre la habitase. Proveyó todo lo necesario para la vida y la felicidad del hombre. Sí, hermanos, Dios creó todas las cosas para que de cierta manera también fuesen también en servicio para el hombre y Dios se sirviese de toda esa creación. Y vemos también ahí la delegación laboral también que se le dio. Dios puso a Adán en el huerto de Edén para que lo labrase, para que lo cuidase. Y obviamente debía servirse de eso que labraba y cuidaba claramente. Él se servía también de lo que es el alimento de su trabajo. Eclesiastés señala algo también respecto a eso. De hecho, hago un paréntesis, en el mismo libro de Eclesiastés también se habla bastante del creador, el creador, el creador, y se señala también cuál debe ser la porción del hombre. Y es interesante que también habla bastante de lo que es el trabajo. Obviamente hace una separación también de los afanes también que se ven en este mundo, la vanidad de este mundo, pero obviamente se centra el mismo también terminando el libro de Eclesiastés en lo que es el creador, porque ahí está lo que es la realidad de la vida del ser humano. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Sí? Ya terminando el libro. Eso es un paréntesis nomás para que también se entienda de que otros libros también utilizaban también términos en relación al creador y también de lo que es la vida también de aquellos que son las criaturas de Dios. Bueno, Dios creó la tierra, la ordenó y llenó para que el hombre la habitase. Proveyó todo lo necesario para la vida y la felicidad del hombre, sí, hermanos. El hombre debía deleitarse y gozarse de su Dios, pero a la vez también de la creación que Dios también le había dado. Sí, bueno, probablemente usted también ha ido a la playa, ha ido a las montañas, a algunas cataratas o algo hermoso también, lo cual gente atribuye a la evolución, pero nosotros lo atribuimos a la creación de Dios y decimos qué hermosa la creación de Dios. Necesito contemplar la creación de Dios, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Por qué? Porque Dios la creó también para que nosotros la contemplemos, nos gocemos también de eso. Bueno, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Esta no es una clase de antropología y amarteología, pero sí vamos a tocarla porque el Génesis la toca brevemente. Y quisiera señalar también qué es lo que significa de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y saqué algunos argumentos ahí de lo que es este libro de Evis Carballosa también, Génesis, la revelación del plan eterno de Dios. Y él señala que el hombre tiene personalidad. ¿Sí? Son puros aspectos que son inmateriales. El hombre fue creado con personalidad. Sí, tiene una personalidad, el ser humano. Tiene autoconciencia, poder de autoconciencia, sí lo tiene. La autodeterminación, exactamente, puede tomar decisiones respecto a lo que es una u otra cosa, exactamente así fue creado el ser humano con libre albedrío. También tiene conocimiento claro. Dios también le comunicó lo que es el conocimiento, le comunicó la autodeterminación, le comunicó la autoconciencia, le comunicó lo que es su personalidad, intelectos, emociones y voluntad. Se lo transmitió al ser humano. Es por eso que esa imagen y semejanza de Dios no es la imagen misma de su sustancia, a veces Jesucristo, sino que esa imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, en ese sentido podemos ver estos aspectos inmateriales en el ser humano. Dios lo quiso crear así, lo diferenció de los animales, lo diferenció de las aves, lo diferenció de las ballenas, lo diferenció de toda criatura superior a los animales. ¿Cómo es posible que ustedes veneren animales si Dios los creó superiores a ellos? Es algo un poco irracional también la idolatría de los judíos, de los egipcios también. Inteligencia. ¿Dios le comunicó inteligencia a los seres humanos? Sí, los seres humanos somos personas que tenemos inteligencia porque hemos sido creados con inteligencia. Justicia y santidad, claramente tenemos un sentido de lo que es la equidad. Hemos sido creados con el fin de ser apartados para Dios. ¿Eso significa santidad? Sí, así nos creó Dios. Y todo eso está relacionado a la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Ningún animal, hermanos, tiene estas facultades.
Usted no ve a un perro que después de 100 años, teniendo más perritos, escribe una obra de arte, o escribe una obra de arte, escribe una obra, o pinta una obra de arte, mejor dicho, o escribe un libro también de literatura, o escribe también un diccionario, o escribe, no sé, lo que es la historia perruna. Usted no ve a un perro haciendo eso, tampoco veo un gato haciendo eso, ni siquiera un chimpancé usted lo ve hacer eso, ni un gorila, ni el animal que el ser humano cree que más se acerca a Dios, ni siquiera tiene esa capacidad, hermano, cognitiva de poder derechamente hacer una obra hermosa como es algo literario o algo también relacionado al arte. De hecho, usted va a buscar también algunos videos en YouTube, hay un elefante que dibuja, es muy simpático, pero muestran solamente la trompa, no muestran el resto del elefante. Y ahí uno empieza a sospechar un poquito ahí de los mentirosos evolucionistas. Bueno, el punto es que nosotros, la humanidad, hermanos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, estamos por sobre los animales, hermanos, no somos hermanos mayores de los animales, no es así, hermanos. Sí, obviamente los animales cumplen un fin específico, y claramente hay animales cercanos también que uno también puede sentir alguna alegría, también felicidad por tener un perro. ¿Cómo no? Dios lo creó. Como Dios creó también, preservó animales también. ¿Recuerdan el libro de Jonás? También se preservaron algunos animales. Qué interesante. Pero usted y yo no somos hermanos mayores de los animales. En lo absoluto. Usted es creado imagen y semejanza de Dios. O si no, usted le predicaría el evangelio a su perro. Y eso es algo extraño. Bueno, el hermano Jorge pone, y muchos hombres tampoco, no entiendo esa pregunta, y muchos hombres tampoco. No sé, hermano, a ver si es algo a todos, no sé si de qué trata ese tema, y muchos hombres tampoco. Bueno, no importa, vamos a seguir con la clase. Conocimiento, inteligencia, justicia y santidad. Ahí estamos. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, es decir, le dio personalidad, autoconciencia y todo lo que vimos en esta lista. ¿Sí? Bueno, avanzamos. El hombre es, por lo tanto, corona de la creación de Dios. Fue creado sujeto a la previsión divina, al propósito y deleite de Dios. Y sí, asimismo fue creado el ser humano bajo la supervisión de Dios para que dependiese de Dios y para que glorificara a Dios. Para gloria mía los hice. Yo los formé, dice Isaías. Asimismo. Bueno, la creación del hombre, seguimos ahí, Dios lo designó su mayordomo en la tierra y le delegó autoridad sobre bestias y plantas. Toda la vida terrestre y marina fue puesta bajo los pies del hombre. Esto es el Salmo 8. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria, y ahí vemos también esa grandeza también del ser humano por sobre la creación. Y obviamente ahí todo eso fue simplemente una delegación de Dios a el ser humano. Lamentablemente el ser humano después creyó ser Dios, y ahí ya vemos en la caída que realmente no es algo digno de imitar. Sí, bueno, Dios designó al hombre como su mayordomo en la tierra y le delegó autoridad sobre bestias y plantas. Ya para ir terminando, bueno, no sé si justo yo apagué mi celular donde yo veo mi hora. Déjenme verlo acá. Bueno, son las 11:06, excelente. Señalar esta última parte en relación a esto, hermanos, que creo que la primera clase también lo vimos. Dios delegó también una mayordomía al ser humano, y el ser humano, de cierto modo, debía trabajar, debía cultivar también ahí lo que es el huerto de Edén. Él estaba ubicado en el huerto de Edén con el fin también ahí de trabajar, labrar lo que es la tierra, ¿sí? También le designó Dios también que pusiera nombre a todos los animales, utilizando también su intelecto, de cierta manera, porque fue creado con esa capacidad. Los animales no se autonombraron en lo absoluto. Un tigre no sabe que el otro tigre se llama tigre, no, sabe simplemente que es una bestia como él en ese sentido. Pero el ser humano sí le dio nombre a los animales.
Y obviamente fue una tarea delegada por Dios en mayordomía también en relación a la creación. Y es ahí donde lo ve al hombre también con autoridad también sobre las bestias y plantas. Había una armonía también entre los animales y los hombres, claramente. Bueno, derechamente ya entendemos también de que estas bestias que uno ve también, tipo leones, tipo tigres, dinosaurios también, que son creación de Dios, podían habitar también con los hombres, claro, no había ningún problema. El temor también ahí, bueno, más adelante vamos a ver también qué sucede en lo que es también Génesis capítulo 9 con Noé, etcétera. Pero derechamente él tenía la administración también de la flora y de la fauna en general y estaba ahí para ejercerla y para representar a Dios de la mejor manera. ¿Sí? Eso también tiene relación a que fue creado imagen y semejanza de Dios. Debía representar a Dios en este mundo a la manera que debía hacerlo, glorificando a Dios. Qué buen, interesante, que muchos hombres no harán nada interesante y además negarán a Dios. Claro, asimismo, hay muchos hombres que tienen unos libros gigantescos también, querido hermano, libros tremendos, la Ilíada de Homero, el manifiesto comunista de tal persona, etc. Pero nada bueno, realmente, porque no hay nada bueno en realidad en el ser humano. Incluso ahí uno pudiese tener más cariño por las bestias que el ser humano que se opone tanto a Dios. Pero el Señor nos mandó a amar a los hombres y predicarles el Evangelio. Gracias por eso. ¿No? Así que, bueno, volviendo acá a esta mayordomía, de cierta manera, del ser humano, es para que también nosotros consideremos también que cuando estamos en nuestro trabajo, debemos también nosotros hacerlo para la gloria de Dios. Creo que lo sabemos, creo que ya es algo que está en las Escrituras. El trabajo no es una maldición, sino que las dificultades y que la tierra produzca espinos y cardos por causa del pecado, eso es una cosa. Pero el trabajo en sí, hermanos, es una bendición de Dios. Debemos ser personas que glorifiquemos a Dios en nuestro trabajo. Yo en lo personal trato de tener un culto de adoración a Dios en mi trabajo, porque he sido creado imagen y semejanza de Dios para representarlo de la mejor manera. Y qué mejor que hacerlo también en mi trabajo. Eso es algo que debe también ahí glorificar al Señor y otras personas también puedan, de cierta manera, ver buenas obras y preguntar, ¿de qué trata? ¿A quién sirves? ¿A quién sigues? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es ese creador? Bueno, yo sirvo a ese creador. Realmente la persona que está a cargo mío y a quien realmente yo debo rendir cuentas, primordialmente es a Dios. Luego aquellos que son los supervisores, los jefes, que obviamente cumplen un rol específico, de los cuales también entrego mi tarea, de la cual esa tarea la hice para la gloria de Dios y se la entrego también ahí a ellos. Eso es para la gloria del Señor. Y ahí vamos avanzando. Hay personas también que han adquirido también nuevos cargos. Hay personas que comenzaron a trabajar de manera independiente y comenzaron a glorificar a Dios con eso. Hay personas que empezaron también a ser próspera también en lo que es su parte de trabajo y comenzaron a dar más trabajo. Ayudaron de cierta manera también a más personas y eso es algo que es bueno, es bueno. No es malo. Por lo tanto, el trabajo no es malo, hermanos. Es algo que Dios estableció en el huerto de Edén, se lo dio al hombre y el hombre también debía gozarse de aquello y el hombre también debía, de cierta manera, representar a Dios en ese trabajo de la mejor manera. Sí, bueno, ya para ir terminando esta sección de la creación, porque ya la próxima semana vamos a ver lo que es la caída. Yo quiero que vayamos al Salmo 136. Salmo 136, hermanos, es un salmo hermoso. Y es un salmo que declara lo que es la creación como un acontecimiento histórico. Porque esa es la verdad, hermano. No es una utopía, no es una forma de pensar, no es un invento, no es un cuento de hadas, no es una película, sino que la creación, hermanos, es realmente un hecho histórico. Lo avaló el Señor Jesucristo señaló la formación del hombre y la mujer, el matrimonio, extrayendo esa verdad de lo que es el Génesis, él mismo derechamente determinó eso, ¿sí? Por lo tanto, Cristo avaló la historicidad también de lo que es el Génesis, eso es clarísimo. Los apóstoles también señalaron la historicidad de lo que es
el libro de Génesis. Pablo también lo hizo, hermanos, dentro de su libro, esa carta a los romanos también hace una tremenda exposición también del libro de Génesis. Podría también el mismo Esteban haber hecho una tremenda oda, o más que todo una tremenda exposición, ¿no? Una oda, una exposición de lo que es el libro de Génesis también en su discurso, claro. De hecho, del Pentateuco también él mismo dio una tremenda exposición de lo que es esos hermosos libros de Moisés históricos. Pero aquí directamente apuntamos a lo que es la creación como un acontecimiento que realmente sí ocurrió y que en la Biblia también se declara de esa manera porque lo pone también al lado de otros acontecimientos históricos. O sea, la creación y otros acontecimientos históricos dentro del mismo Salmo. Y ese es el Salmo 136, hermanos. En los versos del 1 al 4 hay una triple doxología en el Salmo 136. ¿Sí? Alabad a Jehová, ¿por qué? Alabad a Jehová. Voy allá, yo estaba viéndolo de acá, estaba explicando más que yendo al texto, pero prefiero ir al texto ahora. Salmo 136 dice lo siguiente. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y ahí está introduciendo lo que es esta doxología, exaltando también y llamando a la alabanza también a Dios. Y eso se ve en el versículo 1 al 4. Y así parte lo que es este salmo. Ahora, del versículo 5 al 9 da las razones para alabar a Dios por su creación, hermanos. Mire lo que dice el versículo 5. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Y continúa con lo que es esa frase, porque para siempre es su misericordia. Versículo 6. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y ahí se da cuenta, hay aspectos de la creación de Dios, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, etcétera, hermanos, que tienen relación a lo que es su creación. Extendió él también la tierra sobre las aguas. Sí. Y ahí vemos que en este salmo ya hay una alabanza al Señor porque realmente Él creó todas estas cosas y lo hizo porque para siempre es su misericordia. Ahora, del versículo 10 al 11 hay acontecimientos históricos de la nación de Israel y están, hermanos, en conjunto, están unidos a lo que es la creación de Dios. Dios creó estas cosas y Dios también hizo tal cosas. Y ahí es donde vemos que en las escrituras está estos acontecimientos de la creación como acontecimientos históricos. Versículo 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Eso es algo histórico? ¿Sucedió? Claramente, ¿se ve en el libro de Éxodo? Sí. Otras culturas también conocen, hay vestigios también de lo que es también las mismas, los arqueólogos, mejor dicho, tienen también vestigios que les ayuda a concluir de que realmente este acontecimiento histórico sucedió. Claro que sí. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, y continúa. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, ahora seguimos al versículo 12, al 21, donde habla del Mar Rojo, la suerte de Faraón y la conquista de la tierra de Canaán, todos acontecimientos históricos. ¿Y por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y el versículo 22 dice, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató, leo el versículo 24, de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ese texto, los últimos que vimos, son acontecimientos históricos particulares cuando se escribió este salmo. ¿Sí? El salmista se remonta a la creación, luego lo que sucede en Egipto, la salida de Egipto, luego lo que es la victoria sobre los enemigos, y luego
pone un acontecimiento histórico particular que estaba viviendo la nación en tiempos que se escribe este salmo. Y termina señalando lo que es ese llamamiento a alabar a Dios, porque para siempre es su misericordia. Es un hermoso texto. Solamente quería señalárselos porque ahí aparece la creación como un hecho histórico entre otros hechos históricos de este salmo. ¿Sí? No es algo que hemos inventado, no es algo que inventó Israel, no es una película como dije anteriormente, no es una utopía, no es una teoría, lo absoluto, es un acontecimiento histórico. ¿Sí? Bueno, creo que eso a veces no es necesario que nosotros no es necesario que lo enseñemos. De hecho, yo debería dar por hecho que usted sabe eso, que entiende que el libro de Génesis es un libro histórico, claro, debiésemos tener esa convicción. Más es bueno recordarnos como iglesia que realmente es un libro de verdades profundas y a la vez es un libro histórico. ¿Sucede? Sí. Esta es la historia primitiva. ¿Se recuerdan cuando les señalé eso? Historia primitiva, después historia patriarcal. Bueno, ahí obviamente se engloban lo que es la historia de todos los orígenes. Así que bueno, eso queridos hermanos, ya estamos un buen tiempo, son las 11:18. Ya la próxima semana vamos a continuar ahora ya, como vimos la creación del hombre, vamos a ver ahora lo que hizo el hombre y realmente vamos a ver lo que es la caída del ser humano, el pecado y algunas consecuencias ahí del pecado que son bastante buenas, refrescarlas a la mente y nos lleva también a lo que es el Evangelio. Realmente es hermoso ver también en Génesis 3:15 lo que es la primera mención de la buena nueva respecto a lo que es la destrucción de la muerte. Así que desde la próxima semana ya empezamos en ese aspecto, lo que es la caída. Después vamos a ver también un acontecimiento histórico también de lo que es la primera evidencia del pecado palpable entre, bueno, el pecado de Caín contra su hermano. Es algo que sucedió. Cristo también lo avaló, que así sucedió. Y derechamente ahí se da cuenta la manifestación visible del pecado en un acontecimiento histórico, en un asesinato. Y Juan también, en primera Juan lo señala también respecto a que Caín era del maligno. Y eso ya desde la próxima semana. Ahora vamos a terminar para dar paso a lo siguiente. Es un buen tiempo. A mí las 11:20 estamos bien. Oramos al Señor para terminar esta clase. Padre Celestial, gracias, Señor Dios, por este tiempo, Señor Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor Dios. Gracias por estos principios, esta buena información, Señor Dios. Tan buena, Señor Dios del cielo, que podemos ver extraída de las Escrituras, Señor Dios. Gracias por aquello, Señor Dios. Gracias por cada hermano también que estuvo participando. Gracias por el interés que ellos tienen también, Señor Dios, por crecer en el conocimiento, Padre, de tu palabra, Señor Dios. Y a la vez también por querer también tener ese deseo de vivir aquello que aprendemos, Señor Dios. Realmente eres el Dios creador, Padre Celestial, creador de todas las cosas, Padre Celestial. Eres la fuente directa de vida, Señor Dios del cielo, no los dioses, no los animales, Padre Celestial, sino que eres tú, oh Dios del cielo, y eso nos da a nosotros seguridad, Padre Celestial. Nos diste a Cristo, Señor Dios del cielo, realmente, Padre. ¿Cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas que tú creaste, Señor Dios? Qué hermoso es saber, Padre Celestial, que cuidas de nosotros, Señor Dios, proveyendo de lo que necesitamos, Padre, a la luz de tu creación, Señor Dios. Te damos gracias por aquello. Padre, bendiga lo que sigue, Señor Dios, en relación a lo que es también el segundo tiempo, Padre, el culto, Señor Dios del cielo. Queremos seguir alabándote, queremos seguir, Padre Celestial, exaltando tu nombre, Padre Celestial, en la comunión con los hermanos, Señor Dios. Queremos orar también, Padre Celestial. Queremos también escuchar tu palabra, Señor Dios. Queremos ser confrontados con tu verdad y consolados también por ella, Señor Dios del cielo. Por lo tanto, te rogamos, Padre, que el segundo tiempo también sea un tiempo de bendición, como cada domingo lo es, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús oramos agradecidos por esto, Señor. Amén. Amén. Si me acompaña, si está ahí.